Y entonces, vamos a hablar de innovación. Solamente me gustaría que hubiéramos visto un video. El video trata de, ustedes lo tienen en la plataforma, el video trata de ver cómo las universidades o los centros de educación hoy están formando estudiantes en forma como de máquina o de fábrica, en la cual el estudiante es tratado como un número, como una máquina, y no se piensa en el estudiante como hoy, con una nueva tendencia, una nueva postura. Fíjense que en el video van a poder apreciar ustedes cuando lo vean con calma que los estudiantes están hasta siendo medicados porque se dice son demasiado inquietos, son demasiado hiperactivos. Sin embargo, son estudiantes que hoy están viendo la educación de una manera más sistémica, más que el docente, porque al estudiante no se le puede encasillar hoy, en este momento, solo con la pizarra. Lo magistral, lo inductivo que era el docente, servía para un momento, no podemos decir que era malo, pero en este momento no podemos hacer eso con el estudiante, porque el estudiante está tratando de hoy sacar las respuestas desde muchas fuentes de información. Y entonces en el video veían que hay un estudiante que está ahí y el docente lo pone, le mueve la cabeza hacia la pizarra, le mueve la cabeza hacia la pizarra, y el estudiante está pensando en su tablet, en internet, en el WhatsApp, en el Facebook, en tantas fuentes de información que tiene, que al final termina siendo un estudiante que tiene una cantidad de información que le hace que tenga el mundo a sus pies, el mundo que lo rodea está realmente él al alcance de él. Entonces, creo que ahí está el punto de partida de ver cómo las universidades, cómo las instituciones de educación superior pueden ser innovadoras. Entonces me gustaría en una primera instancia, no sé quiénes vieron el video, para que podamos, o ya lo vieron con calma el video, o antes lo vieron el video, había hasta una discusión, un juicio a la calidad de la educación. Entonces me gustaría que podamos comentar sobre eso. La universidad no puede ser un centro de formación en la cual el estudiante llega ahí, recibe la información y se va. Hoy, con la tecnología, con el tema de innovación, investigación, etcétera, se convierte en un centro de formación más integral, la universidad, y más sistémico el proceso de formación, porque estamos, vuelvo a repetir, estamos frente a estudiantes que ya manejan la tecnología y muchas veces mejor que el docente, y entonces el docente tiene que tener nuevos roles, nuevos retos, nuevos cambios en su forma de ver la realidad, porque no puede ver la realidad como la veía. Un principio básico que yo quisiera que aprendan también, que nunca se olviden: nosotros como docentes nunca podemos o no debemos nunca enseñar como aprendimos, porque la forma como aprendimos fue en el momento o en un momento histórico social en la cual así era la forma de enseñar. Hoy no podemos enseñar de la misma manera porque estamos ya en otro momento, en otra etapa de la realidad distinta. Entonces, cuando nosotros estábamos estudiando mucho, de repente nosotros hemos estudiado y todavía había, qué sé yo, máquinas de escribir o había otro tipo de mecanismos. Hoy ya la tecnología nos ha rebasado eso, y entonces no podríamos enseñar. Antes enseñábamos con retroproyector, con láminas. Hoy PowerPoint, los diferentes correos, ¿no? Flash, etcétera, que van siendo más innovadores, van siendo el reto que tiene el docente. Entonces, me gustaría en una primera instancia, antes de seguir ya con el rol del docente y cuáles son los nuevos roles que tiene que tener el docente, me gustaría saber la opinión de alguien sobre el tema este que hablábamos de esta nueva universidad que estamos viviendo hoy y que de pronto ha quedado desfasada porque el docente vivió un momento específico y el estudiante está viviendo otro momento. El docente era nativo audiovisual y el estudiante es nativo tecnológico, y ese nativo tecnológico está llegando y tenemos que contarnos dos generaciones distintas en las universidades y hacer innovación todavía. No sé quién, a ver, alguien que pueda dar una opinión sobre eso.
Si no, continuamos. Bueno, continuaré entonces hablando sobre este tema de innovación y la docencia, que es un poco lo que nos ha llevado a, ¿no? A esos cambios. Entonces, hoy lo primero que tenemos que pensar en el docente, ya no como un docente en el cual todo se centraba y era el docente todo, y que era el docente que, como decíamos, ¿no? Los pueblos, hay una frase que dicen que en la docencia, ¿no? Siempre se habla de que ya no se puede hablar de estudiantes, perdón, se debe hablar de estudiantes, no de alumnos, ¿no? Porque dicen que la palabra alumno viene de la persona que no tiene luz, ¿no? Y que el docente es el que le daba la luz. Eh, para un momento, de repente, decir alumno sin luz era correcto. Hoy ya hemos avanzado, entonces de repente ya no se puede hablar de una persona sin luz, ya no se puede hablar de una persona que no tenía iluminación, que venía el iluminado, que era el docente, que, que le daba todo el conocimiento. Entonces ya en este momento se dice que no podemos hablar de este tipo de docente, ¿no? Iluminado y el otro sin luz. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy es hablar de un estudiante. Y en el caso de los docentes, también ya no podemos hablar del docente como tal, sino fíjense ahí, comienzo con la palabra facilitador. El facilitador como el guía, la persona que va a guiar el proceso, la persona que va a orientar en el proceso, y la persona que brinda las herramientas necesarias para el desarrollo profesional y todavía llegar a una visión compartida, una visión entre el estudiante y el docente, una negociación que hay entre el proceso. Por eso es que cada vez más, cuando vean sistemas de evaluación, vemos que los sistemas de evaluación o evaluaciones de entrada son las que nos dan la pauta, ¿no? Y en la evaluación de entrada todavía hay una pregunta siempre de doble filo ahí. Siempre se le pregunta al estudiante, ¿no? Cuando está comenzando un curso, un taller, algo, en las evaluaciones de entrada se le pregunta cuáles son las expectativas que tiene del curso, cuáles son las expectativas que tiene del taller, cuáles son las expectativas que tiene de este seminario, etcétera. Y entonces el estudiante, ¿no? Da una respuesta sobre cuáles son sus expectativas y termina siendo bien peligrosa esa respuesta porque eh, el estudiante puede decir una cosa distinta a lo que espera el facilitador, y el facilitador tiene que adecuarse y tener una visión compartida. Por eso es que también cuando ustedes hacen planes de aprendizaje, ustedes pueden llegar al aula y de pronto hacen la evaluación diagnóstica, la evaluación de entrada, y de repente lo que ustedes pensaban de dónde yo iba a arrancar mi materia termina no siendo el punto de inicio, porque de repente ellos tienen una falencia de conocimiento previo y entonces tengo que comenzar a desarrollar un conocimiento anterior al que yo iba a iniciar. Entonces mi plan de aprendizaje va a variar porque ahora tengo que pensar en ese nuevo contenido que les tengo que dar. Entonces, si se dan cuenta, el rol del docente termina siendo trastocado, y también los planes de aprendizaje, todo, ¿no? Todo lo que la gente piensa de que hay que estar planificado, esto está estructurado, y entonces varía porque de pronto tenemos un nuevo rol que tenemos que cumplir como facilitadores, y en esa visión compartida es donde arrancamos todo el proceso. Por eso es que cuando decimos vamos a hacer investigación, innovación, etcétera, el facilitador es el que guía el proceso, termina siendo la persona que va a guiar un proceso, pero que está consensuado con el estudiante. Por eso hablamos de una educación mucho más sistémica, una educación mucho más global, en la cual no solo hay un estudiante que va a escuchar,
sino un facilitador que le va a dar la posibilidad de que pueda opinar sobre esta nueva perspectiva, ya no de un docente y un alumno, sino de un facilitador y un estudiante. Un facilitador que va a dar las herramientas suficientes al estudiante para que pueda desarrollar su propio aprendizaje. Y frente a esa realidad, lo primero que tiene que hacer el docente, fíjense ahí, mirarse al espejo, ¿no? Irse transformando, pero en ese proceso de transformación, ¿no? Tiene que el docente, en este proceso de innovación en las universidades, se tiene que ir transformando de sí mismo, desarrollando las potencialidades suyas y las potencialidades, visualizando las potencialidades del estudiante, ¿no? El docente tiene que irse reinventando, transformando, porque si se dan cuenta, les decía hace un instante, la frase que vamos a utilizar hoy mucho es de que no podemos enseñar como aprendimos. La forma como aprendimos fue una manera que, les vuelvo a reiterar, respondía a una época, hoy estamos respondiendo a otro momento histórico. Por lo tanto, el docente, la persona tiene que está el facilitador, tiene que estar en una transformación constante desarrollando sus potencialidades, pero a la vez, ¿no? Ver las potencialidades de los demás, en términos de cuáles son los potenciales, ¿no? El estudiante que llega a nuestras aulas tiene ciertas potencialidades que nosotros debemos saber explotar. Por lo tanto, si nosotros queremos ser una institución, una materia, una formación innovadora, nosotros tenemos que ver que no todos, por ejemplo, ya habíamos hablado de eso, no todos aprenden de la misma manera, no todos aprenden de igual manera, porque algunos serán mucho más visuales, otros serán mucho más prácticos en la manualidad, otros serán más prácticos en lo audible, etcétera. Hay toda una teoría sobre las inteligencias múltiples, pero que eso nos lleva a pensar de que el docente, el facilitador del proceso, termina siendo la persona que va a tener que diagnosticar, visualizar cuáles son las potencialidades para que el proceso de innovación en las universidades se dé. Ahí hay alguna lista de valores que están viendo en pantalla, como la bondad, la generosidad, la rectitud, la justicia, el desprendimiento, el perdón, etcétera. Fíjense una serie de valores universales que el docente, el facilitador, tiene que comenzar a trabajar en sí mismo y ver las potencialidades de los demás. Por eso el título de hoy decía la convicción de la nobleza del ser humano. Tenemos que pensar de que todos tienen potencialidades, todos pueden superarse. Sin embargo, no todos van a alcanzar el nivel adecuado porque están siendo limitados por los docentes, limitados por el facilitador que no, no ve las potencialidades y termina haciendo lo que él dice o lo que él cree que es. Hay una teoría interesante que viene del campo de la comunicación. En la comunicación se habla mucho de la agenda setting. La agenda setting es la agenda que ponen los medios de comunicación para que se hable sobre un determinado tema en la sociedad. Ahora esa teoría se la está volcando a las instituciones de educación superior, en la cual dice hay una agenda setting que también es la agenda que da el docente. El docente dice de qué se va a hablar en la aula. Entonces nosotros le decimos, usted va a dar esta materia, pero el docente termina siendo el que determina cuál es lo que se va a dictar. Por lo tanto, por eso es que decimos, ustedes deben cada vez pensar en que hay potencialidades, volvemos a la ¿no? Una visión compartida con el estudiante para que a partir de nuestra visión compartida y las potencialidades logremos alcanzar una formación integral del estudiante. El segundo elemento, si ya nosotros nos enfocamos en nuestras propias potencialidades y visualizamos las potencialidades de los demás, nos debemos enfocar en las potencialidades de los participantes. Eso nos da el nivel de facilitadores. Y fíjense el primer punto. ¿Qué son los modelos mentales? ¿No? Los modelos mentales son las vías mentales de actuación que tienen las personas con las cuales uno se desarrolla. Dejar de lado los modelos mentales implica que de que los estudiantes
llegan con conocimientos previos, y eso lo van a ver en las teorías de la educación, llegan con conocimientos previos al aula, el docente llega con conocimientos previos y entramos en una relación de interacción estudiante, facilitador, ¿no? Llegamos a una relación entre el facilitador y la persona que está en el aula, en la cual se tiene que dejar los modelos mentales. Hay, y van a escuchar frases de docentes que dicen, no, y de repente les ha tocado alguno, o han visto alguno, han escuchado alguno, que dice, qué sé yo, el 100 solo es para Dios, el 90 es para mí, y entonces la máxima nota que van a sacar ustedes es el 80. Entonces ya limita con sus taras, sus modelos mentales, el hecho de que no pueda desarrollarse el estudiante adecuadamente. Por lo tanto, terminamos siendo personas que vamos a entorpecer el proceso en vez de facilitar el proceso. Dejar de nuestros modelos mentales implicaría que cada uno de nosotros nos relacionemos con los estudiantes como facilitadores y dejemos de lado nuestras creencias, nuestras taras mentales, nuestros limitantes mentales para tener una apertura mental y poder visualizar y potencial de los demás. Una vez que visualicemos esas potencialidades, vamos a sacar a luz las potencialidades de cada participante para que nosotros, a partir de esas potencialidades, fíjense, ¿qué dice ahí? Adecuemos nuestros estilos, nuestras formas de aprendizaje, de enseñanza para el aprendizaje según las potencialidades que tienen los estudiantes, ¿no? Hay gente que, y hay docentes que tratan de hacer de su clase la forma más difícil, la más compleja de la formación. ¿Y qué hacen? Motiva el buen facilitador motiva a los estudiantes que tienen dificultades en vez de culparlos u olvidarlos. ¿Qué ha pasado en las instituciones de educación superior? Han comenzado a ver al estudiante como una persona que de pronto si no tiene potencialidad, entonces me olvido de él. ¿Quién es el mejor docente? ¿Cuál es la mejor institución educativa o la institución educativa que tiene un enfoque mucho más sistémico, más holístico para formar? Aquella institución educativa que aprende de los propios estudiantes. ¿Qué tipo de estudiantes tengo? ¿Qué potencialidades tienen? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué quieren aprender o qué quieren saber o sobre cuáles son sus inquietudes, sus necesidades de aprendizaje? Y a partir de eso voy viendo cómo los voy formando, cómo los voy potenciando para que sean estudiantes que se formen de una manera tal que me den la posibilidad de enseñar de acuerdo a el estilo de aprendizaje que tienen. Entonces, ustedes se van a encontrar en aula y nos encontramos constantemente en aula con una pluralidad de personas con distintos conocimientos, con distintas formas de pensar y que al final terminan llegando a las universidades y las universidades no pueden hacer innovación, transformación, cambio y es que no piensan en cada uno de los estudiantes. Entonces, por lo tanto, cada uno de ustedes tiene que pensar de que cuando estamos formando a los estudiantes, en vez de culparlos u olvidarlos, a los que tienen dificultades hay que motivarlos. Entonces, ustedes también, les pongo ejemplos, ¿no? Pueden haber escuchado a estudiantes, a docentes, perdón, decir, yo dicto para los estudiantes que quieren aprender y los que no quieren aprender, no me importa, digamos, no, que ese es su problema, dicen. Pero ahí está la actitud del buen docente, la actitud de la buena institución educativa, que trata de formar a todos de una manera integral, sin olvidarse de algunos. Ahora, esto no significa que tampoco podamos entrar, y vamos a ver al final el tema ético, no decir, bueno, no le vamos a decir a los docentes, ¿sabes qué? Todos los estudiantes tienen que aprobar, todos tienen que pasar con nota aprobatoria. Tampoco eso no significa de que cuando nosotros decimos vamos a formar personas, todos tienen que pasar, o todos tienen que ser aprobados.
Por lo tanto, ahí tenemos que potenciar a las personas, motivando a los que tienen dificultades, en vez de olvidarlos o de dejarlos rezagados. Y eso es lo que ha pasado en las instituciones de educación superior. En muchas los han dejado olvidados, los han dejado rezagados, porque no tienen la capacidad de integrar a los estudiantes. Y entonces ahí hemos tenido dificultades en las instituciones, ¿no? El otro tema que tiene que ver con las universidades, ¿no? Es de que cada vez que nosotros estamos formando personas, estamos tratando de ver a las personas de potencialidades, decíamos. Pero ¿y qué de las potencialidades del facilitador? ¿Sí? ¿Qué de las potencialidades de las instituciones de educación que quieren ser innovadoras, que tienen que comenzar a formar a los estudiantes, a los docentes constantemente? Las evaluaciones de los docentes tienen que ser constantes. No podemos decir, porque este docente era bueno, siempre va a ser bueno. También hay que tener cuidado que hay grupos y grupos. Entonces, el docente, ¿no?, tiene que estar en constante formación, en constante actualización, ¿no? Cómo mejorar mi materia, cómo mejorar mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Las instituciones de educación superior tienen que fomentar ese proceso de reflexión. No puede ser que instituciones de educación superior no estén pensando en cómo voy a formar o cómo voy a mejorar la formación desde un enfoque mucho más sistémico. Pensar en que las universidades, las instituciones de educación superior, lo más importante son los docentes, ¿no es cierto? Sin el docente no podemos hacer nada. Entonces, queremos tener una formación integral, una formación sistémica, holística. El docente es el primer elemento del proceso. El facilitador del proceso es el que tiene contacto con los estudiantes. Entonces, debe dominar la temática, debe tener actualización permanente, ¿no? Y reflexionar sobre lo que está haciendo. Y fíjense que en ese proceso de reflexión, ese proceso en el cual nos va a decir, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que vamos a hacer en todo caso, o cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, las personas cuando están en un proceso de formación, tienen que saber que las personas que están al frente, los facilitadores, tienen un dominio de la temática y una buena preparación. Por lo tanto, las instituciones de educación superior o cualquier institución educativa, el primer contacto que tiene el estudiante es el facilitador. Ni siquiera los administrativos, ni siquiera de carrera, de la facultad, sino con el que tiene contacto el estudiante es con los facilitadores. Ese es el que va a saber lo que quiere el estudiante. Por lo tanto, ese es el punto de partida para no ver cómo podemos transformar al estudiante a partir de un proceso de facilitación constante. El otro elemento, ¿no?, que hay que tomar en cuenta es la coherencia entre lo que se enseña, entre lo que se dice, con lo que se hace, ¿no es cierto? Está constantemente el estudiante, perdón, el docente, ¿no?, hablando cosas, pero tiene que tener coherencia lo que dice con lo que hace, ¿no? Ahí dice, estoy enseñando no a la violencia, ahí fíjense la figurita de no a la violencia, y lo primero que hace, ¿no?, es jugar juegos violentos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que también, si yo digo voy a enseñar con principios, valores, tengo que fomentar esos principios y valores y tengo que demostrar que vivo con principios y valores. Por eso dice, su ejemplo vale más que 1000 palabras. El facilitador termina siendo el catalizador del proceso. Hemos sido formados como personas en constante cambio, en constante actualización, pero ¿qué pasa cuando el docente nos está diciendo cosas, ¿no?, y de pronto está haciendo cosas distintas? Un ejemplo concreto, ¿no? Digamos,
si alguien le dice, alguien una vez dijo, en las materias en las carreras de contabilidad, ni siquiera se debería mencionar, o de auditoría, ni siquiera se debería mencionar que hay posibilidad de una doble contabilidad en las empresas. Entonces, fíjense que ya habría incoherencia si es que una institución de educación superior comienza a mencionar porque hay forma de hacer una doble contabilidad o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué tipo de institución educativa es? ¿Qué tipo de institución en la cual se están formando los estudiantes? Por lo tanto, estamos tratando de ver a un estudiante, ¿no?, en un proceso de formación constante, pero que al final termina siendo un estudiante en el cual solo se le dice cosas bonitas o se le dice cosas agradables, pero no sabemos realmente si él lo va a poner en práctica. La otra cosa también, muchas de las cosas que enseñamos en las universidades son netamente teóricas. ¿Qué pasa con la práctica? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, hace unos años una docente de una universidad X dio una conferencia, una charla a una empresa transnacional. Al final de la conferencia le pidieron su tarjeta, le dijeron queremos contratarnos con usted, los de la transnacional, y de pronto esa transnacional un día la llama y le dice, nos gustó mucho, o las personas que me llamaron, nos gustó mucho la charla que dio, pero quisiéramos que eso que dijo en teoría, eso que nos explicó en teoría, lo aplique en la realidad. Gran dilema. A ver, lo que digo, ¿lo podré hacer? Lo que dice la teoría, ¿lo podré aplicar? Fíjense que estábamos hablando de una docente que tenía muchos años enseñando esa materia, enseñando una teoría o unas teorías sobre la organización, y de pronto una organización le dice, ya, eso nos ha gustado, nos ha interesado mucho lo que usted nos dice, ahora eso aplíquenlo en la realidad. ¿De qué manera usted sería un agente innovador en la empresa a partir de sus teorías que usted explica? Tuvo un tremendo dilema. La docente estuvo mucho tiempo decir, dejo de lado el plano ideal para llegar al plano real. Fíjense, el plano ideal, la academia, lo que se dice en aula, lo que se dice, y el plano real, lo que se debe hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo lidiar con eso, digamos, ¿no? El plano real con el plano ideal. Las personas podemos ser muy buenos profesionales, muy buenas hablando en aula, y de pronto cuando alguien me pone el reto y me dice, ya, lo bonito es lo que usted dice, pero ahora póngalo en práctica, ¿no? Aplíquelo en la realidad. ¿Será que yo voy a poder aplicar todo lo que digo, lo puedo hacer? ¿No? Y por otro lado, fíjense, seguimos hablando de una educación integral en las universidades. ¿Será que un docente, perdón, un profesional, ¿no?, de alto nivel, que es reconocido en el medio, lo llevamos al aula, ¿será que puede enseñar o transmitir lo que dice? Entonces, fíjense que ahí necesitamos gente que no solo nos diga cosas, sino que logre hacer cosas. Por ejemplo, si alguien va a enseñar marketing, tiene que haber hecho marketing, tiene que haber experimentado en marketing, ¿no? Entonces, si alguien va a enseñar en docencia, tiene que haber experimentado, trabajado, tener experiencia práctica en la docencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no puede ser de que, fíjense, la coherencia va por todos los lados. No solo lo que dice el docente tiene que ser reconocido por el estudiante, o el facilitador tiene que ser reconocido por el estudiante, sino también la institución educativa. Si dice mis principios, mis valores son estos, la institución educativa tiene que ser coherente con lo que hace en aula. Tiene que tener coherencia de lo que se enseña que va a ser aplicable en la práctica. Tiene que haber coherencia entre el docente que dice una cosa y lo que va a enseñar en la práctica. Entonces, no puede ser que de pronto tengamos docentes que están diciendo algo en aula y después cuando lo llevamos al plano real de la práctica, pueden hacer. Entonces, fíjense que ahí
ya no estamos hablando de solo el rol de la institución educativa innovadora, transformadora de la realidad, sino también de un docente, un facilitador, que tiene que ser el responsable de transformar la realidad, pero transformarse el mismo, reinventarse el mismo y tener coherencia en torno a lo que dice con lo que hace. Por lo tanto, ahí no podemos dejar de lado hablar de que un docente, perdón, una institución educativa, tiene que tener un proceso de selección adecuada para tener los docentes adecuados, para tener los facilitadores adecuados y formar gente coherentemente con los principios, valores que la institución está diciendo. Esos principios y valores pueden estar ligados al servicio, a lo que habíamos dicho desde el primer momento, a la investigación, al servicio a la comunidad o la responsabilidad social, etcétera, pero tiene que tener coherencia. La universidad no puede decir, o las instituciones educativas no pueden decir, nosotros somos esto, pero lo que percibe la gente es otra cosa muy distinta. Entonces, tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Me gustaría hasta aquí tener, si alguien se anima a dar una opinión sobre este nuevo rol, luego continuamos con la segunda parte del rol. Hay una posibilidad de que, a ver, alguien pueda opinar sobre este tema. Buenas noches, licenciado. Edith, ¿cómo le va? Buenas noches, bien, bien, licenciado. Bueno, esto que usted nos explicaba del el nuevo rol del docente, que ahora es guía, es facilitador, es excelente, pero en realidad aún, digamos, la mayoría de los docentes esto no lo aplican, porque el docente sigue siendo el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tenemos todavía una educación un poco verticalista, que es unidireccional, eh, es decir, que es poco creativa, ¿no? Por ejemplo, usted digamos, nos comentaba del video que hemos visto y donde nos decía, ¿no? Que los niños, digamos, más se toman en cuenta, digamos, como su fecha de fabricación, y esto aún se sigue aplicando porque, por ejemplo, el niño no puede ingresar a prekinder si no tiene, digamos, los 4 años cumplidos, aunque tenga las cualidades y las habilidades. Entonces esto no se toma en cuenta todavía, ¿no? Sería bueno, digamos, que poco a poco esto vaya cambiando y que los docentes, digamos, cumplan ese rol de facilitador y guía para promover, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me parece muy bien, Edith, porque ese es el rol. No podemos ser facilitadores de algo, y por eso paré en el tema de coherencia, ser coherentes, ¿no? Entonces, el Sí, ejemplo que pone de los chicos que ingresan al colegio, o que ya estando, por ejemplo, que se dio en tercero de primario, de repente se nota que tiene mucho más potencialidad y podría ser promovido a otro curso. Hay la posibilidad en Bolivia, pero es un trámite engorroso, difícil, complicado. No hay escuelas que formen, perdón, que tengan la capacidad de albergar estudiantes con capacidades más elevadas. Por ejemplo, puede que haya niños adelantados, superdotados, etcétera, pero no tenemos la posibilidad de darles la facilidad de educación en Bolivia. Pero a pesar de esas limitantes, el docente, el facilitador, tiene que cumplir un rol. Por eso es que me interesa mucho que hace un rato hablábamos de los modelos mentales. Cuando nos estamos formando, nosotros también nos formemos y cambiemos nuestros propios modelos mentales. No podemos seguir hablando de la misma manera o de la misma forma como hemos sido formados. Entonces, hay docentes, ustedes son testigos, ¿no? 30 años enseñando exactamente lo mismo. Se jubilan enseñando exactamente lo mismo. ¿Acaso el conocimiento no ha evolucionado? ¿Acaso la teoría no ha evolucionado? ¿Acaso la tecnología no ha evolucionado? Entonces no podemos quedarnos en el pasado. No tenemos que ser facilitadores de gente que, recuerden ustedes que las universidades no forman gente para el presente, forman gente para el futuro. Por eso tienen que ser innovadores. Porque el estudiante que está siendo formado hoy, fíjense, digamos que ha ingresado a la universidad en el 2016, ese estudiante va a comenzar a ejercer su profesión
¿sí? En el 2021. Entonces estamos formando gente en las universidades, tenemos que pensar que ya no estamos formando gente en serie, como decía Edith hace un rato, lo que había en el video, ya no estamos formando gente en serie, estamos formando gente para el futuro, para que cambie y transforme la realidad. Ese estudiante que ingrese este año a la universidad, el 2021, 22, 23 se va a insertar al mercado laboral. Y lo que haya estudiado de repente hoy, ya no le va a servir de aquí a 8 años. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de facilitar el proceso para que él sea innovador, vaya renovándose, vaya integrándose a la sociedad y se vaya actualizando constantemente para que aprenda también a integrarse normalmente a la sociedad. No puede ser que hoy estemos formando gente en las universidades pensando en el presente y lo que es hoy la realidad. También tenemos que pensar qué se viene en la realidad. Hay que ser prospectivos. Por eso las universidades en el proceso de investigación, ¿no? Dice, el proceso de investigación dice observar, describir, explicar la realidad, pero también predecir esa realidad, hacia dónde va la realidad. Entonces, Edith, me parece muy correcto lo que mencionas, de decir, bueno, también hay que partir de la realidad y que sea coherente el hecho de decir, ya, estamos en un proceso donde hay ahora facilitadores, y por lo tanto los facilitadores tienen que cumplir un nuevo rol en las universidades. Tienen que ser facilitadores del proceso, no perturbadores del proceso. Ejemplos, podríamos poner muchos de docentes que de pronto llegan y dicen, no, vamos a, les pongo un ejemplo. El otro día me comentaban, tenemos el profesor de la alegría, me decían, ¿no? ¿Cómo el profesor de la alegría? El que dice, para que todos seamos felices, hoy día no pasamos clase. Para que todos seamos felices, otro día viene, para que todos seamos felices, hoy suspendemos el examen y les pongo nota a todos solo por su asistencia. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está el facilitador del proceso? ¿Dónde está el responsable de formar? Y estoy hablando que la universidad o las instituciones de educación superior pueden tener lindos estatutos, bellísimos lineamientos de formación, etcétera, académica, pero en la realidad, ¿será que tenemos coherencia en torno a lo que estamos haciendo? La realidad en la cual, porque recuerden, puedo tener lindos estatutos en las universidades, puedo tener, y está en una de sus lecturas, la estructura formal de la universidad, pero eso tiene que aterrizar en el aula. ¿Quién es el responsable del aula? El facilitador que está en el aula. Lo que dice ser la institución educativa, lo que dice ser la universidad, tiene que reflejarse en el estudiante, o el estudiante la tiene que sentir o percibir esos principios, valores, filosofía institucional, etcétera, todo lo que promulga esa institución. ¿Quién es el responsable de que eso llegue al aula? El facilitador. Si el facilitador no es transformado, difícilmente vamos a llegar al aula. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo creo que este punto de la coherencia tiene que ver mucho con el hecho de que el docente hoy tiene que cambiar de su forma de pensar, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo en el aula? ¿Qué estoy viendo en el aula? ¿O qué lectura estoy haciendo en el aula? ¿No? Para saber cómo voy a formar. Y miren el quinto punto de este nuevo rol, ¿no? Se abre a las diferentes posturas de los participantes el docente. El facilitador tiene que ser capaz, y les decía hace un instante, de hacer la lectura que tiene en el aula. Perdón, si alguien quiere intervenir. Aló, Sí, Emerson. licenciado. Comentando, bueno, siguiendo los lineamientos de la coherencia, como usted hablaba, ¿no? De un docente debe transmitir, ¿no? Lo que supuestamente es en práctica, ¿no? Y yo por la experiencia que tengo en el área de ciencias económicas, financieras, existen muchos docentes, ¿no? Que enseñan algo y son muy teóricos y en práctica cero, y cuando usted se da cuenta o sale a un mundo laboral, se da cuenta que lo que usted aprendió incluso en teoría es muy distinto a lo que es la práctica laboral, ¿no? Y creo que existe una brecha grande, ¿no? Entre lo que a usted le enseñan en la universidad con lo que vas y en la vida laboral te topas, ¿no? Eso creo que no hay coherencia en ciertos
en ciertos aspectos. Eso es un punto, ¿no? Digamos, yo manera de ejemplo, cuando llevamos un tipo de contabilidad, digamos, petrolera, y nos enseñan con libros y todo, docentes, en función a una base, y cuando uno llega al área y se da cuenta que no es así, es como que, entonces, ¿qué está pasando con los docentes, no? Es una pregunta que a veces uno se hace. Así es, Y, Emerson. y luego, en el tema del video, creo que es que todos los que veamos el video nos vamos a dar cuenta que es una buena crítica que se hace al paradigma, ¿no?, de las universidades y cómo están creando o creando, digamos, alumnos en función a un método antiguo, ¿no?, que es salir de la universidad y obtener un empleo, ¿no?, siendo que ya, como usted lo dice, estamos en una época donde prima la innovación y la tecnología. Entonces, creo que eso es lo que bueno, a mi parecer, ¿no?, le falta a la universidad, ¿no? Y que los alumnos o los estudiantes, diré, son, ¿cómo puedo decirlo? Salen con esa idea de yo salgo y tengo mi título y tengo mi trabajo, digamos. Y eso es bueno el video, ¿no? O sea, es un criterio personal, ¿no?, que quería dar. Muy bien, Emerson, gracias por tu intervención. Y un punto que has tocado y que tiene que ver con la coherencia, muy bien, como dijiste, Emerson, el hecho de que las universidades formen profesionales para el futuro, como les decía, y después el estudiante termina siendo presa de la realidad, ¿no? Porque sale de las universidades, llega al mundo laboral, al mundo real, y de pronto se encuentra con una realidad que bonita en la teoría, pero o distinta la realidad, ¿no? Gabriel García Márquez decía siempre, ¿no? La realidad siempre supera la ficción. Y pareciera que la ficción es lo que nos enseñaron en las universidades, y cuando llegamos al plano real, al trabajo, a insertarnos en el mercado laboral, terminamos siendo devorados por el mercado laboral. Y mucha gente realmente se frustra, dice, no aprendí nada en la universidad, ¿no? Y probablemente eso no es que no haya aprendido nada, ¿no? Sino que lo que le enseñaron era en la teoría. Y si el docente no tiene experiencia práctica en la realidad, entonces no les va a poder transmitir la aplicación de lo que les está diciendo. En un módulo más adelante también van a ver sobre el ciclo de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí en el ciclo de aprendizaje se trata de ver cómo el estudiante tiene que ser contrastado con la realidad, conceptualizar esa realidad, transformar esa realidad y poder proponer cosas para la realidad. Sin embargo, en las universidades solo estamos llegando al nivel de transmisión del conocimiento sin una reflexión. Y entonces el estudiante cuando llega a la realidad, no hay también, como decía Emerson, no hay coherencia. Y también ahí veo la opinión de María Estela, ¿no? A que dice, ella opina, María Estela, que las universidades deben estar obligadas a contratar personas profesionales formadas con estos conocimientos, ¿no? A este nuevo paradigma, este nuevo rol del facilitador, eh, ¿no? Y la norma debe ser obligatoria a todas las universidades, privadas especialmente, dice ahí María Estela, en su opinión, ¿no? Para tener coherencia. Entonces, yo creo que estamos coincidiendo. Abad también nos dice que hay que apoyar a los estudiantes a ser emprendedores, ¿no? Para crear nuevos empleos. Y eso es lo que justamente hoy estábamos tratando. Esta semana les puse unas lecturas ahí, o estos días les puse unas lecturas ahí, porque ese es el punto clave, ¿no? Cómo un nuevo rol del docente puede provocar unas instituciones innovadoras. Porque fíjense, puede decir, hay universidades que dicen, somos universidad de la empresa, o somos universidad empresa. ¿Habrá coherencia entre lo que dicen y lo que hacen? Hay otras instituciones educativas, sobre todo privadas, han visto, no hacen su publicidad. Dice, nosotros somos la única universidad donde el estudiante va a salir con trabajo seguro. ¿Habrá coherencia? ¿Será que eso es cierto?
Otras universidades, fíjense que han comenzado a clasificar de la siguiente manera. Han comenzado a decir, universidades, dice, somos una universidad que está, ¿no? ¿Cómo dice? Somos una universidad que formamos empresarios, innovadores, dice. Y otros dicen, esta otra universidad está formando empleados. ¿Qué quiere decir? Que la innovación, el cambio, la transformación no está siendo utilizado por todas las universidades. Si yo solo le doy conocimiento y no le doy la forma de ser innovador, obviamente estoy formando gente que solo va a llegar a nivel de empleado, no va a generar empleo, como decía ahí María Estela Reyes en su opinión, ¿no? Y también hay una persona que no tiene el nombre, pero que acaba de poner una opinión, dice, las universidades deben tener convenio con empresas, instituciones, para que así los estudiantes se vayan formando de acuerdo a la teoría y la práctica. Y eso es cierto. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión que tengamos, el tema de que las universidades ya no solo se tienen que cerrar, sino que hoy las universidades tienen que comenzar a hacer alianzas estratégicas, ¿no? Con la empresa, con el gobierno, con las instituciones públicas. ¿Para qué? Para que la realidad no solo se vea en las aulas, sino que eso se plasme en la sociedad. Ya habíamos visto, cuando vimos la primera sesión, cuando hablábamos de que las universidades tienen que tener el tema de los pilares fundamentales, la investigación, la extensión, etcétera, tenemos que responder a las necesidades sociales. Entonces la universidad tiene una responsabilidad. Pero continuemos, ¿no? Veamos ahí, habíamos visto coherencia y que me parece que creó hay mucho debate el tema de la coherencia. Veamos la apertura y humildad, decíamos, ¿no? El facilitador y las instituciones educativas, obviamente, tienen que ser abiertas a las posturas de los participantes. Recuerden que las instituciones, la universidad significa conocimiento universal, que eso ya habíamos hablado. Por lo tanto, hay que tener una postura abierta, ¿no? Ahí dice, no está a la defensiva. Recuerden siempre que no. Hay docentes, porque acá dicen, y miren, este es yo siempre les voy a, toda la vez que comunico con ustedes les voy a poner ejemplos concretos, así que voy anotando, siempre la mejor manera, y una recomendación, un paréntesis aquí, la mejor recomendación para hacer estudios de caso o hablar de ejemplos, siempre que tengan un ejemplo, que alguien les un casito ahí, ustedes anótenlo el caso. El otro día me comentaban sobre un docente, ¿no? Que en el aula les comenzó a dar, ¿no? La clase y un estudiante levantó la mano y le dice, disculpe, aquí en tal página dice que lo contrario de lo que usted está diciendo. Entonces, mire, en vez de tener la apertura de abrir el debate y ver, ¿no? Todas las posturas, todas las tendencias que puede haber, el docente le dijo, usted no tiene que hacer caso a lo que está leyendo, lo único que tiene que hacer caso a lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué apertura y humildad puede tener, no? El docente no es la persona que lo sabe todo, no es la persona que maneja y domina todos los temas, ¿no? Y todavía hay tanta información hoy en día que hay que ser coherente con lo que estamos hablando y diciendo. Entonces, apertura y humildad no quita nada que el facilitador diga, disculpen, no sé de este tema, pero vamos a experimentar, vamos a indagar, vamos a ver, ¿no? Hay gente que de pronto es muy rápida buscando información en internet, en las páginas web, etcétera, y de repente aprovechar eso y decirle, bueno, mientras voy hablando de este tema, usted vaya buscándome y nos va a ilustrar un poco más de qué dicen, pero no estar a la defensiva. El otro punto que hay que tomar en cuenta, el facilitador, el nuevo rol de este facilitador es que tiene que llegar a un nivel de amistad.
Pero hay que tener cuidado en eso. Fíjense que el facilitador, cuando el rol es nuevo de este facilitador, fíjense que hoy ustedes se han podido dar cuenta que cuando nosotros estábamos en las universidades, el único momento que teníamos contacto con el docente era cuando estábamos en aula. Hoy prácticamente el docente está 24 horas conectado con el estudiante. Por el tema de la tecnología. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? El WhatsApp y distintos mecanismos donde el estudiante tiene ya una cercanía. Muchos docentes, ¿no?, usan el Facebook para contactarse con sus estudiantes. Lo usan como una plataforma. O usan el WhatsApp para tener su grupo de la materia. ¿Qué significa eso? Que ya hay una relación mucho más estrecha entre el estudiante y el docente. Por lo tanto, hay que tener una buena relación con los participantes, realizar conversaciones informales, saber con quién estoy hablando, pero también hay que tener mucho cuidado. La amistad no debe llevar a ese rol de decir, bueno, ya estoy conectado 24 horas con el docente y el docente con el estudiante, que después se pierda cuál es el rol. Perdamos el nivel de la amistad y lleguemos a un nivel de relacionamiento que no es el adecuado. La tecnología nos trae nuevos enfoques. La tecnología nos trae nuevas tendencias. Pero hay que tener mucho cuidado con esas tendencias. ¿Por qué? Porque podríamos provocar o podríamos hacer que haya una relación no satisfactoria en torno a eso. Fíjense, el estudiante, el que está en proceso de formación, muchas veces confunde la amistad y sobrepasa esa amistad, ¿no es cierto? Entonces hay que tener límite en torno a eso, pero sin embargo el facilitador, ¿no?, tiene ese nuevo rol. En conclusión, no podemos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar de la noche a la mañana. Y eso es evidente. Una persona que de pronto 30 años de su vida ha enseñado de una manera, no le podemos hacer que ahora sea distinto, ¿no es cierto? Yo creo que ahí es donde tenemos que jugar adecuadamente nuestro rol, pero ir cambiando, ser consciente de que el rol que estamos viviendo debemos autoevaluarnos, ¿no?, en nuestras fortalezas, debilidades, etcétera, dejar de lado nuestros modelos mentales para trabajar en nuestras propias debilidades. Estar atento a la retroalimentación. Las instituciones educativas también tienen que estar atentas a la retroalimentación. La sociedad es la mejor catalizador. En Perú, por ejemplo, si bien es cierto, aquí hay la ley de discriminación y podría ser penado, hay universidades, hay empresas que ponen avisos en el periódico así muy concretos. Se necesita para tal puesto de trabajo, abstenerse de tal universidad. Porque ya van catalogando a las instituciones. ¿Qué nos quiere decir? Habría que hacer la lectura de las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué me quieren decir? ¿Cuál es la retroalimentación que estoy teniendo? ¿Por qué la sociedad me está percibiendo de esa manera? Y también el facilitador, tener la apertura de estar atento a la retroalimentación para poder transformar, cambiar nuestros propios modelos mentales y estar midiendo, estar evaluando nuestros progresos o nuestras debilidades, nuestras falencias. Y miren este cuadrito que les muestro. Antes solo estaba en la parte académica, ¿sí? La cualidad del docente estaba evaluada, catalogada desde la parte académica solamente. Esa era la parte, ¿no? Alta competencia en la materia que va a enseñar y conocimientos sólidos de la misma,
y alta experiencia docente. Ese era el punto de partida, eso era cómo se le evaluaba al docente, la parte académica. Pero miren cómo ha ido variando, ¿no? Y fíjense que en la parte superior ahí tienen las cualidades artísticas, conocimientos básicos de teatro, música, danza, literatura, pintura, cultura, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo conocimiento general perdón, conocimiento global de su área de conocimiento, sino conocimientos generales, conocimientos universales, ¿no? Fíjense, nueva cualidad, cualidades psicológicas, ¿no? Tiene que ser, ¿cuántos estudiantes? Hay veces que solo vienen, ¿no? A que el facilitador los escuche un momento, ¿no? Flexibilidad, entusiasmo, responsabilidad, paciencia, sensibilidad ante las necesidades de los estudiantes, ¿no? Autoestima elevada, confianza, etcétera, empatía, capaz de establecer una buena relación, un feeling con el estudiante, ¿no? Entonces, hay nuevas cualidades. Aparte de las académicas, y fíjense en este cuadrito que ponen, ¿no? Cualidades físicas, dicen, ¿no? Y miren lo que dice ahí, ¿no? ¿No? Apariencia agradable, presentación personal, hasta, ¿no? Buena dicción, entonación de la voz, habilidad de oratoria, etcétera, ¿no? Hay cosas que no se pueden, ¿no? Cambiar, ¿no? Una vez que nosotros estamos haciendo un proceso de facilitación, no podemos presentarnos de cualquier manera también, ¿no? Y por último, fíjense que Buenas. está en rojo, ¿sí? Está el tema de la ética, ¿no? Una cualidad, ¿no? Respeto a los derechos, valores, etcétera, etcétera. Miren cuántas cualidades, y todavía que aquí ha quedado corto, porque está toda la parte de cualidad de tecnológica, digamos, ¿no? De luchar porque la tecnología no lo deje rezagado al docente, ¿no? Sino vaya a la par con el docente. Miren cuántos nuevas cualidades del docente que antes solo se pensaba, les voy a reiterar, en la parte académica. Antes se pensaba que solo la parte académica era lo que interesaba al docente. Entonces, si tenía conocimiento sólido, si tenía experiencia docente, ese no sirve. Pero hoy, fíjense que tiene mucho más elementos que analizarse en relación a las cualidades del docente. Perdón, alguien quería opinar ahí, le corté. Sí, buenas noches. Y Brenda. Muy buenas noches. Conforme al tema de hoy, yo creo que cada vez deberíamos hacernos un análisis FODAS, ¿no? De nuestras fortalezas, oportunidades, las demandas, las amenazas, ¿no? Y a través de eso, mejorar cada día, ¿no? Tener una mejora continua, actualizarnos, tener nuevas herramientas de trabajo, ser más didácticos, para que así podemos llegar al estudiante y ellos no tomen más atención. Bueno, en mi caso, al inicio, digamos, tenía catedráticos de que presentaban diapositivas, lo leían y no era más. Ahora, digamos, deberían actualizarse mejor y utilizar mejores herramientas, poner en práctica todo lo que nos enseñan, ¿no? Y siempre actualizarnos. Por ejemplo, el médico, un catedrático médico, cada vez no aparecen nuevas enfermedades, ¿no? Entonces él debería actualizarse las nuevas enfermedades, hablar sobre las enfermedades, sobre las curas, las consecuencias, ¿no? Y eso sería más que todo. Y Brenda, tú has puesto un punto clave ahí. El tema de, por ejemplo, hay profesiones en las cuales uno puede meter la pata y el docente y no va a pasar nada, después no, va a ser solo un mal profesional, o de repente una persona con poco conocimiento en el campo de las ciencias sociales y sin desmerecer algunas carreras, ¿no? Pero
en campos como la medicina, por ejemplo, no se puede jugar pues, con el conocimiento, porque esa persona sí puede matar a otra persona. Ahí sí podemos tener graves problemas, ¿no? Entonces, Brenda, yo creo que ahí has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, en ciertas áreas del conocimiento, la formación pues es ineludible, así la actualización en todas, pero en algunas hay trascendentales, porque no estamos jugando con personas, con vidas, ¿no es cierto? Campo de la medicina, la odontología, ¿no? No lo puedo enseñar errado, ¿no? Ahí no le puedo enseñar una cosa que no es la realidad. En el campo del derecho, por ejemplo, ahí fíjense las normas, las leyes, cada año van actualizándose, sobre todo en los últimos años, las normas nacionales, las leyes nacionales han ido actualizándose a partir del cambio de la Constitución Política del Estado. Entonces, un abogado hoy que no está actualizado está fuera, está out. Entonces, tenemos que pensar siempre, ¿no? En que el facilitador tiene que cambiar su forma de ser, tiene que cambiar su forma de pensar, actualizarse. Ahí también Cintia estaba opinando en que debe ser una persona que debe tomar el liderazgo, el cambio, la transformación, porque dice ahí, es considerado el que sabe todo y que el estudiante solo debe recepcionar el conocimiento que se le da. Es cierto, pero ese es el rol antiguo, ¿no? Digamos, donde el iluminado era el docente, el facilitador, o el docente en ese caso, ¿no? Y el sin luz era el alumno. Hoy tenemos que ver ya que hay un proceso de relación recíproca. Todos aprendemos con las opiniones que están dando, con las intervenciones, con lo que están mandando los textos, etcétera. Aprendemos todos, ¿no? Vamos teniendo intercambio de ideas, opiniones, por eso me gusta que intervengan, porque vamos aprendiendo a que de pronto la formación del estudiante tiene que ir de la mano con la formación, ¿no? Del docente, y ambos vamos aprendiendo. Si bien es cierto, hay un facilitador del proceso, tiene que ser capaz de motivar a que el estudiante descubra sus propios conocimientos. Un estudiante que esté ligado a la investigación, un estudiante que esté ligado a la búsqueda, ¿no? Del conocimiento, y que constantemente esté apegado a la búsqueda, ¿no? de nuevos conocimientos. Por lo tanto, el rol del facilitador hoy, y con eso vamos concluyendo esta jornada, me hubiera gustado que hayamos visto el video de entrada, pero todos lo vieron, y parece que la tecnología es porque es un video que es utilizado en el mundo académico y está en YouTube. Entonces, si lo vamos a subir nuevamente a YouTube, necesitamos una licencia. Entonces, bueno, pero creo que todos lo vieron el video, y 2 videos todavía les puse ahí que son muy así detonantes, cuestionadores de la realidad, para que no seamos los típicos facilitadores o docentes que transmitimos solo conocimiento, sino que seamos facilitadores que transformemos personas. Y le digo una cosa, ¿no? Aquí mucho se utiliza el término, ¿no? ¿Qué tipo de educación va a enseñar? Por objetivos, por capacidades, por competencias. Y hoy está hablando la nueva ley de educación en Bolivia sobre objetivos holísticos. Estuvimos en una facilitación con unos maestros israelíes, y decían, cuando se les preguntó, ¿y qué modelo es el que ustedes utilizan? ¿Y saben qué contestaron? Dijeron, lo que pasa es que ustedes están pensando como latinos, están pensando más en el modelo, más que en el propósito. Decía, ¿cuál es lo que tienen que pensar ustedes? Ustedes tienen que pensar cómo llega el estudiante a la universidad y cómo sale transformado ¿qué hice yo como institución de educación superior para transformar a esa persona, para que sea capaz de transformar en la realidad que le ha tocado vivir?
Entonces, no importa el término que puse, competencias, capacidades, objetivos holísticos, pongan el término que quieran. El propósito es que ustedes sean capaces de transformar a la persona. Que llegó de una manera a la universidad y no se vaya de la misma manera, ¿no? Llegó de una manera formada a la universidad y que se tiene que ir de distinta manera. De tal manera que el proceso de formación tiene que ser extremadamente constante, sistémico, me decían, tiene que ver todo con la realidad en la cual él va a interactuar el estudiante. Si ustedes son capaces de transformar al estudiante que llegó de una manera y salió de otra manera, han cumplido el propósito. Si ustedes no son, si ustedes hacen una evaluación de que el estudiante no se puede insertar en el mercado laboral, que el estudiante no puede responder a las necesidades del mercado, entonces ustedes han fracasado como institución educativa, lo decían. Entonces fíjense, el rol es bastante grande hoy, ¿no? La inquietud es grande, pero también los estudiantes tienen nuevas demandas. La sociedad tiene nuevas demandas. Por lo tanto, estamos frente a un enfoque mucho más, y me encanta esta materia porque nos permite discutir sobre este nuevo enfoque sistémico, este nuevo enfoque de ver la realidad de la educación superior desde un nuevo enfoque, desde nuevas perspectivas. La siguiente vamos a seguir hablando, les voy a poner un material sobre ya la educación sistémica, la educación, también, qué son los sistemas, etcétera, para que veamos un poco cómo estructurar estos pedazos, esto que hemos estado hablando como un rompecabezas, ahora cómo lo estructuramos en una educación superior, en una institución de educación superior. Así que vamos a seguir avanzando en estos temas que son realmente bien motivador, porque todos hemos tenido experiencia con un tipo de docente, todos hemos tenido experiencia en la educación superior. Así que les agradezco mucho su presencia, su participación, a todos los que han estado enviando textos, a todos los que han participado también de manera oral. Así que recuerden que hay un foro Licenciado. que me gustaría que podamos participar también y seguir opinando ahí sobre este tema. Les puse un foro ahí en la plataforma para que sigamos hablando de este tema. Si alguien quería comentar algo. Licenciado, algo más que quería acotar. Edith, te escuchamos. Ya. Bueno, yo creo que el facilitador hace su mayor esfuerzo para orientar y guiar y tratar de brindar una educación un poco más personalizada a los estudiantes, pero en muchos casos me parece que es casi imposible porque a veces el docente tiene que trabajar con 40 o hasta 50 estudiantes, entonces me parece que es casi imposible que el docente trate de dar una educación, o sea, más orientada, o sea, orientar a cada uno, digamos. Entonces, en sí, digamos, el tiempo no le alcanza y trata de explicar en general el tema para todos y, digamos, a veces no se toma en cuenta, ¿no?, los conocimientos de cada uno o el ritmo de aprendizaje, ¿no? Esto debido a la cantidad de alumnos con los que tiene que trabajar el docente. Así es, Edith, y todavía algo más, Edith, ¿no? Al final del semestre, el docente es casi imposible que hasta ni siquiera se acuerda de, ¿no? Ni siquiera se De acuerda, los nombres, no sabe quién es quién. ni siquiera se acuerda si fue su estudiante o no fue su estudiante, ni siquiera los llega a conocer, y esto que los ha tenido mínimamente en un semestre, ha tenido 36 sesiones, digamos, ¿no? Mínimo. Sí. Entonces, y ustedes son testigos de instituciones, no vamos a mencionar nombres, pero que llegan a meter 70 estudiantes en un aula, en educación superior. Entonces, ya estamos hablando de, o más de 70, digamos, ¿no? Estamos hablando de que ya no podemos masificar a ese nivel, y como dice Edith, de repente también uno quiere ser un buen facilitador del proceso y termina fracasando porque la realidad que lo supera, digamos, ¿no? La realidad de la educación superior lo hace que él tenga que entrar al sistema y caer en el sistema, digamos, ¿no? En la relación más de ver al estudiante como un número más que una persona que piensa, que actúa, ¿no? Muchas gracias, Edith, por tu aporte al finalizar esta jornada. Bueno, Gracias. vamos cerrando.
Muchas gracias por su colaboración, por sus aportes, su paciencia. Un poco de gusto nos fue un poco mal pasada la tecnología, pero al final tuvimos que intercambiar varias ideas. Me gustó mucho hoy día la intervención de todos ustedes. No, los que hablaron, como les digo, los que mandaron también mensajes de texto, estuve leyendo los mensajes mientras iba charlando con ustedes y iba leyendo algunos de los mensajes de texto. Así que, muy bien, muchas gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.